Me llamo Darcy Ingram y tengo 32 años. 3 días antes de mi boda, mi papá me llamó. Era martes. Yo estaba en mi taller, cortando rosas para los centros de mesa, con tierra en las uñas y música bajita de fondo. Vi papá en la pantalla y contesté con el codo porque tenía las manos mojadas. Solo dijo 6 palabras. No voy a llevarte al altar. Dejé las tijeras sobre la mesa, me limpié las manos en el pantalón y me quedé callada como 5 segundos. Y créanme, cuando eres tú quien está escuchando eso, 5 segundos se sienten eternos. Luego agregó: Vanessa dice que eso la haría sentir mal. Vanessa, mi hermana mayor, 3 años más grande, casada, con 2 hijos. Y aún así, seguía siendo el centro de todas las decisiones de mis papás. Incluso de las mías. Tu hermana está pasando por un momento difícil, Darcy. Ya sabes, su matrimonio. Sí, yo sabía. Pero esa era mi boda, no la de ella. 10 minutos después, mi mamá llamó para terminar el trabajo. Ve sola. No hagas drama. Muchas novias modernas caminan solas al altar. Lo dijo como si estuviera leyendo un anuncio de revista. Pero 48 horas después, cuando esas puertas del granero se abrieron y más de 200 personas voltearon a verme, el hombre que llevaba mi brazo no era mi padre. Bienvenidos otra vez a Calm Drama Stories. Aquí compartimos historias reales sobre familia, límites y las personas que se aparecen cuando más las necesitas. Yo crecí en Ryewood, Connecticut. Un lugar lleno de casas blancas, vecinos chismosos y calles tranquilas donde todos conocían tu buzón, pero no realmente a tu familia. Vanessa siempre fue la brillante. Puras calificaciones perfectas. Capitana del equipo de debate, la favorita de mis papás. Mi papá la presentaba igual en cada reunión. Ella es Vanessa. Va a ser abogada. Lo decía como si ya estuviera escrito. Yo era diferente. Siempre llegaba con tierra en las rodillas y las manos llenas de pintura o plantas. A los 14 años construí un pequeño invernadero en el patio trasero. Usé madera vieja que un vecino iba a tirar, plástico de la ferretería y una bisagra que le quité a un gabinete roto. Era feo, chueco y nada elegante, pero en agosto ya tenía tomates enormes. Ese mismo año, la feria de ciencias de mi escuela cayó el mismo día que el concurso regional de ortografía de Vanessa. Yo presenté mi invernadero en la feria de ciencias. Tomates e heirloom, semillas especiales, control del pH de la tierra y un diario con fotos del crecimiento día por día. Gané el primer lugar. Cuando mi papá llegó, el listón azul ya estaba pegado en mi cartel. Llegó 40 minutos tarde. Los jueces ya estaban guardando las sillas. Perdón, campeona. El evento de Vanessa se alargó. Miró rápido el listón y solo dijo: Buen trabajo. Así, como cuando felicitas al hijo de un desconocido en la fila del supermercado. Después revisó su teléfono. Ese invernadero siguió en el patio 9 años más. Le arreglé las bisagras 2 veces y cambié el plástico una vez. Mi mamá decía que era horrible. Mi papá nunca decía nada. Jamás volvió a mencionarlo. Pero cada verano seguía dando tomates, aunque nadie les prestara atención. Mi graduación de preparatoria fue un jueves de junio. Esa misma semana, Vanessa recibió su carta de aceptación para el MBA de Columbia. Mis papás decidieron celebrar las 2 cosas en una sola cena en un restaurante elegante del centro. Hubo 3 discursos. Los 3 fueron sobre Vanessa. Mi papá levantó la copa. Por nuestra chica de Columbia. Mi mamá hasta lloró diciendo que siempre supo que ella llegaría lejos. Vanessa les agradeció por creer en ella. Y yo, me quedé comiendo pasta y aplaudiendo cuando tocaba. Nadie mencionó mi diploma. Yo me había graduado con promedio de 3.7 y había sido aceptada en la Universidad de Connecticut para estudiar horticultura.
Pagué yo sola mi inscripción con trabajos de jardinería que hacía desde segundo año de preparatoria. Cortar césped, quitar hierba, arreglar jardines para vecinos por $40 cada uno. Cuando le conté a mi mamá sobre la carrera, dejó su taza de café sobre la mesa y me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Eso no es una carrera de verdad, Darcy. 5 palabras. Me las dijo una vez en la cara, y muchas más veces a mis espaldas. Años después, Ruth Kellerman, nuestra vecina y mejor amiga de mi abuela Eleanor, me contó que escuchó a mi mamá hablando por teléfono con su hermana. Darcy está estudiando jardinería. Ni siquiera sé qué decirle a la gente. Mis papás pagaron completa la maestría de Vanessa. $22,000 al año. Recuerdo perfecto la cantidad porque mi mamá la repetía en Acción de Gracias como si fuera un anuncio oficial. Mi universidad me la pagué yo. Trabajando en jardines durante los veranos, en invernaderos dentro del campus durante el año escolar y con préstamos estudiantiles para completar lo demás. Pero nadie anunciaba mi deuda en la mesa familiar. 3 años después de graduarse de Columbia, Vanessa se casó con Preston Ale. Trabajaba en banca de inversiones. Siempre usaba trajes caros y mancuernillas que costaban más que la mensualidad de mi camioneta. Mis papás brillaban de orgullo en esa boda como si ellos mismos hubieran inventado Wall Street. Y luego llegaron los nietos. Primero Lily, que ahora tiene 5 años. Luego nació Owen, 2 años después. Ahora tiene 3. Ese mismo año mi papá se retiró de la aseguradora donde trabajó toda su vida, y esos 2 niños se volvieron el centro de su mundo. Iba a la casa de Vanessa en Darien 3 veces por semana. Le construyó un columpio a Lily. Le leyó el mismo libro de trenes a Owen como 47 veces porque el niño lloraba si se detenía. Y Vanessa se dio cuenta. Se dio cuenta de que podía usar a sus hijos para controlar todo. La primera vez fue en Navidad. Quería el lugar principal en la mesa. Mi papá se lo dio. La segunda fue por una foto familiar. Vanessa quería repetirla porque yo salía atrás. Mi papá me pidió que me quitara. La tercera vez la escuché yo misma. Mi papá tenía el teléfono en altavoz y no sabía que yo estaba en la cocina. Si tú llevas a Darcy al altar, no voy a llevar a los niños en Navidad. Mi papá guardó silencio unos segundos. Podía escuchar hasta cómo respiraba. Luego Vanessa habló con esa voz tranquila y calculada que siempre usa. Lo digo en serio, papá. Ahorita no puedo con eso. Ya sabes por lo que estoy pasando. Y mi papá respondió. Está bien, Nessa, está bien. 30 segundos después, mi mamá entró a la cocina y vio mi cara. Supo que había escuchado todo. Pero no se disculpó. Solo dijo. Ella es la mamá de esos niños, Richard. No la presiones. Así funcionaba mi familia. Primero Vanessa. Luego los nietos. Después la comodidad de mis papás. Y hasta abajo, por debajo de todo, yo. Conocí a Marcus Delany un martes de abril, hace 3 años. Yo estaba plantando un jardín de lluvia para un proyecto de drenaje cerca de la Ruta 12. Marcus era el ingeniero encargado del puente que estaban construyendo unos metros más arriba. Los dos llegábamos a trabajar a las 6:30 de la mañana. Los dos tomábamos café negro en termo. Un día me vio bajando unas raíces enormes de mi camioneta y se acercó sin que yo le pidiera ayuda. ¿Necesitas una mano? Le dije. Yo puedo. Y él sonrió. Ya sé, pero ya me acabé el café y estoy aburrido. Esa fue la primera cosa que Marcus me dijo que no tenía que ver con trabajo. Nuestra primera cita fue un recorrido por un vivero y después tacos de un camión en el estacionamiento. Él tenía tierra en las botas. Yo también. 2 semanas después me presentó a su papá. Frank Delany. 63 años. Carpintero retirado. Tenía las manos duras, gastadas por años de trabajo. Vivía solo en la misma casa que construyó con la mamá de Marcus, quien había muerto de cáncer 8 años antes. Atrás de la casa tenía un taller lleno de aserrín y un radio viejo tocando rock clásico todo el día. Frank empezó a decirme campeona desde la 3.ª semana.
Y para el segundo mes ya me había construido un librero para mi taller. Madera de roble blanco, perfectamente lijada, con uniones hechas a mano. En la parte interior del panel izquierdo grabó mis iniciales, D.I. Pequeñitas. Tan discretas que nadie las notaría, a menos que supiera dónde buscar. Todas las mañanas paso mis dedos sobre esas letras cuando abro el taller. «¿Traes tierra en las uñas?», me dijo Frank la primera vez que visitó mi invernadero. «Qué bueno. Eso significa que hoy construiste algo». Nadie en mi familia me había dicho algo así jamás. Marcus me pidió matrimonio en el jardín botánico que yo diseñé para la biblioteca pública de Riewood. Era una tarde de octubre y los árboles japoneses ya tenían ese color rojo intenso que hace que la gente disminuya la velocidad solo para mirarlos. Marcus se arrodilló junto a una banca de piedra que yo misma había colocado 2 veranos atrás. Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. Esa misma noche llamé a mis papás. Mi papá contestó hasta el cuarto timbrazo. Le conté la noticia. Hubo unos segundos de silencio. Y luego dijo: «Felicidades. Nada de me da gusto por ti. Nada de cuéntame todo. Solo esa palabra fría que le dices a un compañero de trabajo cuando lo ascienden». Luego mi mamá tomó el teléfono. «¿Viene de buena familia?». No me preguntó si yo era feliz. No preguntó por el anillo, ni por el jardín, ni por cómo había pasado todo. Preguntó por su familia, como si estuviera revisando su historial financiero. «Sí», respondí. «Su papá es carpintero». Otra vez silencio. Ese tipo de silencio donde sabes que alguien está pensando algo cruel, pero decide no decirlo en voz alta. La invitación de la boda la hice yo misma. Le dibujé detalles botánicos alrededor, puse hojas de helecho prensadas dentro y la llevé personalmente a casa de mis papás. La dejé en el buzón porque no quería ver sus caras al abrirla. También le pedí a mi papá que me llevara al altar. Dijo que sí muy rápido. Casi por costumbre. Como alguien aceptando sostener una puerta. Marcus me dijo lo mismo que siempre dice cuando yo vuelvo a darle a mis papás una oportunidad que no se han ganado. Puso su mano sobre mi rodilla y me miró con esos ojos cafés tranquilos. «Tú sabes cómo son, Dar». «Lo sé, pero quiero darles una última oportunidad». Él solo asintió. Nunca me dice qué hacer con mi familia. Solo se asegura de que tenga donde caer cuando me lastiman otra vez. La llamada llegó un martes por la noche, 3 días antes de la boda. Yo estaba en el taller cortando las últimas rosas para los centros de mesa. 14 arreglos florales, todos hechos a mano. La radio estaba tocando música country suave y yo iba cantando bajito cuando el teléfono se iluminó sobre la mesa de trabajo. «Papá». Me limpié las manos en el pantalón y contesté. «Darcy, necesito decirte algo». Tenía esa voz que mi papá usaba cuando iba a darle malas noticias a un cliente. Tranquila, pero fría. Distante. «No voy a llevarte al altar». Todavía tenía las tijeras de podar en la otra mano. Las dejé sobre la mesa despacio, como cuando sientes que si aprietas algo un poco más, se rompe. Vanessa dice que eso la haría sentir mal. «Papá». «Vanessa no se está casando». «Yo sí». «Dice que verme entregarte sería muy doloroso para ella ahorita. Ya sabes que su matrimonio está pasando por problemas». «Entonces, ¿mi boda ahora también se trata de los sentimientos de Vanessa?». Silencio. Podía escuchar la televisión en su oficina. Un programa cualquiera de concursos. «Lo siento, Darcy». No grité. No lloré. Solo le hice una pregunta. La única que realmente importaba. «¿Vanessa volvió a amenazarte con los niños?». Más silencio. Y luego su voz bajó, casi como si tuviera miedo de que alguien escuchara. «Dijo que si yo te llevaba al altar, no llevaría a Lily y Owen en Navidad». Ahí estaba otra vez. La misma forma de manipularlos que Vanessa llevaba usando durante años, y a la que mi papá siempre terminaba cediendo. Cambió el día de la boda de su hija, por la posibilidad de ver a sus nietos en Navidad. Y ni siquiera dudó. «Está bien, papá». «Darcy, por favor entiende».
Está bien. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa, tomé otra vez las tijeras y terminé el arreglo número 14. Mis manos no temblaban. Y quería que temblaran. Porque si hubieran temblado, significaría que todavía me sorprendía. Pero no estaba sorprendida. Simplemente ya estaba cansada de fingir que esperaba algo diferente de ellos. 10 minutos después llamó mi mamá. Justo a tiempo. Donna Ingram nunca deja asuntos sin cerrar. Tu padre ya te contó. Sí. Darcy, no hagas esto más grande de lo que es. Ve sola al altar. Muchas novias modernas lo hacen. De hecho, hasta es empoderador si lo piensas. Dijo empoderador igual que la gente que presume comida orgánica, pero jamás la compra. Mamá, le pedí a papá hace un año que me llevara al altar. Y él dijo que sí. Las cosas cambian. ¿Porque Vanessa está sufriendo y yo no? Hubo una pausa. Escuché cómo respiró profundo. Esa respiración lenta que usa antes de decir algo que ya decidió que tiene sentido. Tú tienes a Marcus. Vanessa ahorita no tiene a nadie. Casi me reí. Casi. Porque esa lógica era tan perfectamente típica de mi mamá. El dolor de Vanessa siempre valía más que el mío. No porque fuera más grande. Simplemente porque era el de Vanessa. Deja de hacer drama, Darcy. Esto no es para tanto, Darcy. Y colgué. Salí al porche y me senté en el escalón de arriba. El aire de octubre estaba lo bastante frío como para ver mi respiración, pero no tanto como para querer entrar a la casa. Me quedé sosteniendo el teléfono con las dos manos, mirando el jardín que planté cuando me mudé ahí 4 años atrás. Hortensias junto a la cerca. Lavanda al lado del camino. Y un árbol dogwood que sembré la primera primavera y que ahora ya era más alto que yo. Marcus me encontró ahí 20 minutos después. No estaba llorando. Solo estaba sentada, mirando el teléfono como si todavía no supiera si quería conservarlo o aventarlo lejos. Se sentó junto a mí. No preguntó qué había pasado. No dijo te lo dije. Solo puso su brazo sobre mis hombros y esperó. Después de un rato me levanté, caminé hacia el taller y me detuve frente al librero de roble que Frank me construyó. Pasé los dedos por el panel interior hasta encontrar las letras grabadas. D.I. Las recorrí 2 veces con la mano. Y luego me fui a dormir. A la mañana siguiente, 2 días antes de la boda, Marcus me preparó huevos revueltos como me gustan, con cebollín del pequeño macetero de la ventana que él mantiene vivo por mí. Porque, según él, es increíble que yo pueda dirigir un negocio de jardinería profesional y aún así matar plantas de interior por regarlas demasiado. Puso el plato frente a mí, se sentó y esperó. Mi papá no va a llevarme al altar. Te escuché anoche. Sirvió café. Y luego preguntó. ¿Qué quieres hacer? No dijo voy a arreglar esto. No dijo déjame hablarles. Solo preguntó. ¿Qué quieres hacer? Así es Marcos. No llega a rescatarte. Se queda a tu lado y te da exactamente lo que necesitas. No quiero caminar sola. Entonces no vas a caminar sola. Tomó un sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa y me miró con esa calma que siempre tiene. Como cuando revisa planos de construcción y ya resolvió el problema antes que todos. Mi papá ha estado practicando cómo hacerse el nudo de la corbata desde que nos comprometimos. El domingo pasado lo vi viendo tutoriales en YouTube 2 veces. Sonreí. Mi primera sonrisa en 12 horas. No puedo pedirle eso a Frank. Es demasiado. Marcus negó despacio. Dar, ese hombre te construyó un librero sin que se lo pidieras. Maneja 40 minutos los sábados para arreglar puertas de tu taller aunque tú nunca se lo pidas. Te puso un lugar en la mesa para las cenas familiares 2 meses después de conocerte, y nunca volvió a quitarlo. Miré mi plato en silencio. Ha estado esperando, dijo Marcus. Solo no quería meterse donde no le correspondía. Y algo dentro de mi pecho se rompió. Pero no fue dolor. Fue algo más cálido. La sensación de entender, por fin,
que la persona que siempre necesité había estado ahí todo este tiempo, lijando madera en su taller, llamándome campeona. Apareciendo en cada momento importante que mi propio padre decidió perderse. Está bien, dije. Se lo voy a pedir hoy. Jeanette me llamó una hora después. Mi mejor amiga, mi dama de honor, la típica persona que te dice que te ves fatal antes de una cita, y en 90 segundos te arregla el desastre. Esa mañana se había encontrado a Vanessa en la estética de Darien. Al parecer iban con la misma estilista. Los pueblos pequeños tienen brazos muy largos. Tu hermana estaba ahí, me dijo Jeanette. ¿Y qué hizo? No fue nada sutil. Respiré hondo. ¿Qué dijo? Estaba contándole a la estilista lo de tu boda. Que todo es muy estresante, que otra vez todo gira alrededor de Darcy. Cerré los ojos. ¿Otra vez? Jeanette continuó. Dijo, y te lo juro que cito textual, Darcy siempre es la que llama la atención ahora. Desde que empezó su negocio de jardinería, es como si los demás no existiéramos. Casi se me cae el teléfono. Darcy siempre llama la atención. Yo. La misma que ganó una feria de ciencias frente a una silla vacía. La misma cuya cena de graduación se convirtió en una celebración de la aceptación a Columbia de su hermana. La misma cuyo trabajo fue llamado no real públicamente por su propia madre. Jeanette bajó un poco la voz. Y también dijo algo más, ojalá esto no fuera cierto. Dijo que, su negocito de jardinería ni siquiera es trabajo de verdad, punto. Ahí estaba. La misma frase. Las palabras de mi mamá, repetidas por Vanessa como si fueran una receta familiar que nadie pidió. Jeanette suspiró. No está molesta por la boda, Dar. Está celosa. Tú tienes a Marcus. Tienes tu negocio. Tienes una vida que no necesita su aprobación, y no lo soporta. Me quedé callada un momento. Jeanette casi siempre tiene razón. Y esta vez también la tenía. Vanessa no quería que mi papá me llevara al altar porque le dolía. Lo que quería era que yo no tuviera eso, porque mi felicidad era algo que ella no podía controlar. Y quitarme ese momento era lo más cerca que podía estar de hacerlo. Te tengo que contar lo del Día de Acción de Gracias. El noviembre pasado, Vanessa organizó la cena porque Donna insistió. Tu hermana tiene el comedor más grande. Técnicamente era cierto, pero no era el punto. Preston se sentó en la cabecera de la mesa con una camisa que probablemente costaba lo que yo cobro por un jardín completo. Revisó su celular 11 veces durante la cena. Lo conté porque estaba sentada justo enfrente de él y no había nada más interesante mientras Donna hablaba de la remodelación de la cocina de Vanessa. Vanessa estaba muy ruidosa esa noche. Pero no su ruido normal. Era ese tipo de ruido que haces cuando intentas llenar un silencio que te da miedo. Se reía de cosas que no eran chistosas. Servía bebidas aunque los vasos seguían medio llenos. Le tocó el brazo a Preston 2 veces, y él no reaccionó ninguna de las dos. Y entonces Lily lo dijo. Tenía 5 años. Traía puré de papa en la barbilla. Y lo dijo con esa claridad brutal que solo tienen los niños. ¿Por qué mi papá duerme en la oficina? La mesa se quedó en silencio. Preston levantó la vista del teléfono. La cara de Vanessa hizo algo que nunca había visto. No fue enojo. No fue vergüenza. Fue algo más profundo que las dos cosas. Mi papá carraspeó y le preguntó a Owen si quería más pan, pero yo vi las manos de Vanessa. Le temblaron cuando sirvió el vino. 2 segundos. Luego se enderezó, sonrió, y pasó la salsa de arándano como si nada hubiera pasado. Esa noche entendí algo. El matrimonio de Vanessa no estaba pasando por una mala racha. Se estaba cayendo. Y en vez de enfrentarlo, ella estaba acomodando los muebles encima de las grietas. Mi boda era solo otro mueble que ella necesitaba mover. El miércoles por la mañana, 2 días antes de la boda, manejé a casa de Frank. Vive en un camino sin salida cerca de la Ruta 9, en un pueblo llamado Chester. Su casa es de madera café, de un solo piso, con un porche que reconstruyó en 2019 y un garaje que huele a aceite de linaza y cedro.
En su taller siempre suena rock clásico en la radio, tan alto que parece que cree que Led Zeppelin debe acompañar todas las actividades humanas. Cuando llegué, estaba lijando una mecedora de madera de teca. Hermosa Beta. Traía su delantal de trabajo, ese que ya tiene el aserrín pegado como si fuera parte de la tela. Me quedé en la puerta del garaje como 10 segundos antes de que levantara la vista. Hola, campeona. Sopló el polvo de la madera. El café está adentro. Frank. Debió notar algo en mi voz porque dejó la lija de inmediato. Se volteó hacia mí, se secó las manos en el delantal y me miró fijo. Mi papá no me va a llevar al altar. No dijo lo siento. No preguntó por qué. No opinó sobre mi familia. Solo me miró con esos ojos grises tranquilos, los mismos que tiene Marcus, y dijo 5 palabras. ¿Cuándo me necesitas? Eso fue todo. Sin duda. Sin preguntas. ¿Sin segura? El hombre estaba lijando una silla, y en la siguiente respiración ya estaba listo para caminar conmigo hacia mi futuro como si siempre hubiera estado marcado en su calendario. Sábado, a la 1. Estaré ahí a las 12. Volvió a la lija. Más despacio esta vez. Campeona, yo he estado esperando a que alguien me lo pida. Lloré en el coche de regreso a casa. Fue la primera vez en toda la semana. Las siguientes 48 horas pasaron como una corriente. Janette se encargó de toda la logística con esa calma perfecta que tiene alguien que ya organizó 3 baby showers y una vez una fiesta sorpresa en medio de una tormenta de nieve. Actualizó el plano de asientos. El lugar del padre de la novia en la mesa principal fue reasignado. Primera fila, centro del pasillo, ahora decía Frank Delany. El lugar que mi papá iba a ocupar. Marcus llevó a su papá a comprar traje después del trabajo el jueves. Frank tenía un saco del 2011 que juraba que todavía le quedaba. Marcus me mandó una foto desde el vestidor, Frank con un traje gris carbón nuevo, viéndose orgulloso, pero incómodo al mismo tiempo. Sus manos rudas saliendo de los puños planchados como si no pertenecieran a ese conjunto. Debajo de la foto Marcus escribió. Me preguntó 3 veces si la corbata estaba derecha. Esa noche escribí mis votos en el taller. A mi izquierda estaba el librero de roble. A la derecha, las iniciales de Frank. Un tablón de madera que él había empezado como regalo de boda, pensando que yo no sabía. Escribí a mano en la parte de atrás de un boceto de paisaje. Taché frases. Reescribí. Y al final dejé algo simple. Mis papás no llamaron el miércoles. Ni el jueves. Ni mandaron mensaje. El jueves en la noche revisé el teléfono 2 veces y luego lo guardé en el cajón de la cocina. Marcus lo notó. No dijo nada. Solo hizo té y dejó una taza en mi buró. Yo no les dije a mis papás sobre Frank. Ellos asumieron que yo iba a caminar sola. Que así lo creyeran. Que cuando se abrieran las puertas el sábado, la respuesta iba a estar sola. El jueves en la tarde, 2 días antes de la boda, estaba acomodando los centros de mesa cuando tocaron la puerta. Era Ruth Kellerman. 68 años, cabello plateado siempre recogido. Vivía a 3 casas de mis papás y había sido la mejor amiga de mi abuela Eleanor por 40 años. Cuando mi abuela murió, hace 11 años, Ruth fue quien se quedó con ella hasta el final. También fue quien me contó lo que mi mamá decía de mí a mis espaldas. Ruth estaba en mi puerta con un sobre amarillo ya viejo en las manos. Tu abuela me pidió que te diera esto la semana antes de morir, dijo. Me dijo que lo guardara hasta que te fueras a casar. Tenía los ojos húmedos. He estado cargando esto 11 años, Darcy, ya pensaba que me iba a sobrevivir. El sobre estaba suave en las orillas. Tenía la letra de mi abuela al frente, solo decía Darcy. Lo abrí en la mesa de la cocina. Ruth se sentó enfrente y no dijo nada. La carta era corta. 12 frases. Mi abuela siempre fue eficiente con las palabras. Darcy, cuando leas esto, estás a punto de entrar al cuarto más importante de tu vida. Ojalá pudiera estar ahí. Ojalá pudiera decirle a tu mamá que se siente y te deje brillar.
Ojalá pudiera decirle a tu papá que levante la vista y te vea. Pero ya sé cómo es esa familia. Así que te voy a decir lo que ellos no te van a decir. Tú siempre has sido la que construye. Desde ese invernadero hasta lo que estás construyendo ahora, haces que las cosas crezcan donde no había nada. No esperes a que lo vean. Los que llegan son tu verdadera familia. Te amo. Construye algo hermoso. Leí la carta 3 veces. La doblé con cuidado y la guardé en el bolso que iba a llevar el sábado. La familia es quien llega. El jueves terminó sin llamada. El viernes igual. Ni mensaje. Ni voz. Ni arrepentimiento de última hora de Richard O'Donnell. La cena de ensayo fue el viernes en la noche. Frank manejó 40 minutos desde Chester. Llegó 20 minutos antes y ayudó al catering a mover mesas porque no soportaba ver a alguien batallar con una mesa plegable sin ayudar. Había unos 30 invitados. Todos del lado de Marcus. Miruma de la universidad, Alexis. 2 mujeres del grupo de talleres de invernadero que doy los sábados para mamás del barrio. Ruth, Janete por supuesto, y nadie de mi familia. El lugar en el granero se veía hermoso. Abierto por los lados, luces colgantes, arreglos de flores silvestres que yo misma diseñé y cultivé, lavanda, encaje de la reina y dalias de fin de temporada en jarrones de cobre que encontré en una venta de antigüedades. Frank se levantó para el brindis. Sostenía la copa como si fuera un cincel, firme, como todo lo que hace. No soy un hombre de muchas palabras. Pregúntenle a Marcus, él lo confirma. Pequeñas risas. Pero voy a decir esto. Hace 3 años una mujer llegó al lugar de trabajo de mi hijo y sacó una raíz del camión como si le debiera dinero. Me cayó bien desde ese momento. Hizo una pausa y me miró. Yo nunca tuve una hija. Dios solo me hizo esperar un poco más. El lugar se quedó en silencio. Janete se secó los ojos con una servilleta. Marcus me apretó la rodilla debajo de la mesa. Frank levantó la copa. A Darcy, la que hace que las cosas crezcan. Miré su muñeca. Tenía aserrín apenas pegado en el pliegue del puño. Había venido directo del taller. Siempre venía directo del taller. Era viernes. El sábado era la boda. Esa misma noche del viernes, a 40 minutos al sur, mi papá estaba sentado en su garaje. Yo no lo sabía en ese momento. Janete me lo contó semanas después. Tenía una amiga en Rio Wood que lo vio en una gasolinera cerca de su casa. Intercambiaron unas palabras. Dijo que se veía como alguien cargando algo demasiado pesado para dejarlo, pero demasiado doloroso para seguir sosteniéndolo. Estaba en el garaje donde antes estacionaba su coche, sentado en una silla plegable, viendo la pared. En el tablero de herramientas había una foto, yo a los 12 años sosteniendo un tomate del invernadero, sonriendo como si hubiera inventado el sol. Esa foto llevaba años ahí. Y nunca la quitó, aunque el invernadero ya no existía. Mi mamá lo hizo desmontar cuando me fui a la universidad. Es una vergüenza, Richard. Esa noche a las 9, Donna salió al garaje. ¿Mañana vamos? Mi papá la miró. Creo que sí debemos ir. Está bien, pero nos sentamos atrás. No voy a dejar que Darcy haga de esto un espectáculo. Richard asintió. Abrió su teléfono y escribió un mensaje para mí. Estoy orgulloso de ti, Darcy. Se quedó mirándolo mucho tiempo. Lo leyó otra vez. Y luego borró cada palabra, bloqueó el teléfono y entró a la casa. Yo no supe de ese mensaje hasta mucho después. Pero a veces lo pienso. No con tristeza, sino con una especie de entendimiento cansado. Mi papá no es un hombre cruel. Es un hombre débil. Y la debilidad, cuando vive en la misma casa que el control, se convierte en crueldad sin quererlo. Se fue a dormir sin mandar nada. Viernes por la noche, 9:45. Mi teléfono vibró. Vanessa. Me dijeron que no vas a caminar sola, ¿quién te va a llevar al altar? Miré la pantalla. Puse el teléfono boca abajo. No respondí. 11 minutos después,
Jeanette me reenvió una captura. Vanessa le había escrito. ¿Sabes quién va a llevar a Darcy mañana? No me responde. Jeanette solo respondió con un punto. Nada más. La amé por eso. Después Vanessa llamó a mi papá. Lo sé porque Richard le escribió a Marcus, no a mí. A Marcus. A las 10:15, Marcus me enseñó el mensaje. Vanessa está molesta. Cree que Darcy va a llevar a alguien para humillarnos. Tal vez no deberíamos ir. Marcus empezó a contestar, y borró el mensaje. Escribió otro, y también lo borró. Luego dejó el teléfono y me miró. Tu papá acaba de preguntar si estamos tratando de avergonzarlos, en tu propia boda. Respiré hondo. Lo sostuve. Y lo solté. Después Donna volvió a llamar a Richard. Me enteré después por Ruth, que tiene contactos que nunca voy a entender del todo. Donna dijo que sí iban a ir. No le voy a dar el gusto de decir que no estuvimos ahí. Clásica Donna. Asistencia como estrategia, no como amor. Y luego el último mensaje de Vanessa esa noche, reenviado después por la misma red de Ruth. Si ustedes van, yo también voy. Así quedó todo armado. Sábado en la mañana, una boda, 200 invitados, un carpintero en traje gris carbón, y 3 espectadores no invitados en la última fila que todavía pensaban que ese día se trataba de ellos. Sábado. Me desperté a las 5:15. La casa estaba en silencio. Marcus había dormido en casa de Frank. Tradición, dijo él, aunque creo que en realidad era para que Frank no pasara la noche solo caminando por la cocina. Hice café y me senté en el porche. El jardín estaba cubierto por esa neblina de la mañana donde todo parece una pintura aguada que alguien dejó bajo la lluvia. Las hortensias junto a la cerca ya empezaban a perder color. Finales de octubre hacen eso, pero la lavanda seguía ahí. La lavanda siempre aguanta más de lo que uno cree. Mi teléfono tenía 2 mensajes. Frank, lista cuando tú lo estés, campeona. La corbata está derecha. La revisé 4 veces. Marcus, nos vemos al final del pasillo. Voy a ser el que no puede dejar de sonreír. Miré mis manos. Tenían callos en las yemas de los dedos por años usando tijeras de podar. Una cicatriz delgada en el pulgar izquierdo de una reparación de invernadero cuando tenía 17. Tierra bajo la uña del dedo anular derecho que se me había pasado en la regadera. Con estas manos yo construí un invernadero a los 14. Planté lavanda y hortensias. Cuidé jardines para vecinos por $40. Abrí un negocio, firmé papeles, di la mano a clientes. Con estas manos hice 14 centros de mesa para una boda, que mis propios papás no se molestaron en ver. Terminé mi café, lavé la taza, me bañé, me arreglé el cabello y lo recogí con el broche de perla que me dio Ruth junto con la carta de mi abuela. Me miré al espejo. Y vi exactamente lo que esperaba ver. No una víctima. No una hija rota. Solo una mujer con las manos marcadas por el trabajo, y un plan claro para ese día. Tomé el bolso donde estaba la carta de mi abuela. Conduje al lugar. El Benio era un granero convertido en colina fuera de Riewood. Madera expuesta, vigas de cedro. De esos lugares que parecen tener siglos de bodas, aunque en realidad fue un establo hasta 2016. Yo misma hice todas las flores. Arreglos silvestres en jarrones de cobre, lavanda, encaje de la reina, dalias de fin de temporada, y ramitas de romero, porque mi abuela siempre decía que el romero era para recordar. El altar estaba enmarcado con enredaderas que yo misma guié en una estructura de madera que Marcus construyó. Olía a tierra y a octubre. Jeanette ya estaba en el cuarto de novia cuando llegué. Tenía mi maquillaje abierto y una mimosa en la mano. Te ves como alguien que lleva despierta desde las 5:15. Casi. Siéntate. Trabajó rápido. Base, rubor, un labial que llamó poder silencioso, aunque estoy segura de que se lo inventó en ese momento. Ruth llegó a las 10 con una cajita de terciopelo. Dentro había aretes de perla. De tu abuela, dijo. Los usó en su boda en 1974. Algo prestado, algo viejo,
las dos cosas en una. Los sostuve en la mano. Estaban tibios, como si alguien acabara de quitárselos. Después llegaron Alexis y mis dos amigas de la universidad. Éramos 5 en el cuarto de novia. Jeanette arreglándome el cabello. Ruth sentada en una esquina con las manos en el regazo, como si hubiera estado esperando este día 11 años. Sin mamá. Sin hermana. Miré hacia la puerta sin querer. Jeanette me detuvo. Deja de ver esa puerta, Dar. Ya están todos los que importan en este cuarto. Y tenía razón, pero dolía un poco igual. Como un moretón viejo que vuelve a doler cuando lo toca sin querer. Un golpe en la puerta. 10:45. Jeanette abrió. Frank estaba ahí. Traje gris carbón nuevo. Camisa blanca. Corbata azul que Marcus eligió. Sus manos colgaban a los lados, todavía rudas, llenas de cicatrices de madera, clavos y años construyendo cosas para otros. Me vio con el vestido, y se detuvo. Frank es de los que miden todo al milímetro, pero con las emociones no mide nada. Se le llenaron los ojos de inmediato. Apretó la mandíbula. Parpadeó 2 veces fuerte. Ah, campeona. Frank, no llores. Yo no estoy llorando, se me mete el aserrín en los ojos. Jeanette se rió. Ruth sonrió. Frank metió la mano a su saco y sacó una cajita de madera. Nogal, hecha a mano. Adentro había un pequeño ramo, hojas secas de roble, paniculata y cuerda rústica. Lo hice en la mañana, dijo. Sentí que flores de tienda no iban contigo. Se lo puse en la solapa. Las hojas de roble eran de su taller. El mismo roble del librero. La misma madera que había estado en mi vida estos 3 años, sin que yo me diera cuenta de cuánto ya me pertenecía. Te ves hermosa, dijo. Luego se corrigió solo. No, te ves fuerte. Y nadie me había dicho eso en un día en el que supuestamente debía verme hermosa. Y aún así, fue exactamente la palabra correcta. Se sentó en una esquina junto a Ruth. Ahí se quedaron los dos en silencio, un carpintero de 63 años y una maestra jubilada de 68, como el equipo de seguridad más improbable en la historia de una boda, esperando que se abrieran las puertas. A las 12, me asomé por la cortina del granero. El lado de Marcus estaba lleno. Tíos, tías, primos, amigos de su empresa de ingeniería. Un primo con un niño dormido en brazos. Su amigo de la universidad ajustándose una corbata que claramente era prestada. Mi lado era más pequeño, pero no vacío. La silla de Ruth estaba al frente. Alexis y mis amigas de la universidad estaban ahí. 7 mujeres de mi taller de invernadero, el grupo de los sábados donde enseño a mamás a empezar sus huertos. 3 clientas de jardinería que con los años se volvieron amigas. Y mi contadora, Gloria, que una vez me dijo que mis impuestos trimestrales le daban orgullo. Y entonces los vi. Última fila, lado derecho. Richard mirando al piso. Donna sentada rígida con su bolsa en el regazo como si fuera un escudo. Y Vanessa con un vestido demasiado formal para una boda en granero, mirando todo como si estuviera contando salidas de emergencia. Vinieron. Se me cayó el estómago. No por miedo. Sino porque por un segundo, un reflejo tonto, mi corazón pensó, tal vez vinieron a arreglarlo. Pero entonces vi a Donna inclinarse y decirle algo a Richard. Él asintió sin levantar la mirada. Y entendí. No venían por mí. Venían para poder decir que habían venido. Presencia como coartada. Dejé caer la cortina y regresé al cuarto. Jeanette acomodaba su ramo. Frank se quitaba algo invisible del saco. Ruth leía la carta de mi abuela otra vez, la había leído esa mañana y había llorado en silencio 3 minutos. La coordinadora entró. 15 minutos. La música empezó a la 1 en punto. Un cuarteto de cuerdas que Marcus consiguió con un amigo. Tocaban algo suave, ascendente, no sé el nombre, pero sonaba como luz entrando entre árboles. Las damas de honor caminaron primero. Alexis. Luego Sara. Jeanette al final.
Jeanette se detuvo en la puerta, volteó a verme y sonrió. Luego salió. Y el pasillo se la tragó en luz blanca. Silencio. Ese tipo de silencio donde 200 personas se quedan quietas al mismo tiempo y lo único que se escucha es el viento entrando por los lados del granero. La coordinadora me tocó el brazo. ¿Lista? Abrí el bolso, saqué la carta de mi abuela. Leí una línea. La última. Los que llegan son tu verdadera familia. La doblé, la guardé, cerré el broche. Frank se puso a mi lado. Me ofreció el brazo. Su saco estaba planchado, pero su mano era la misma de siempre, ruda, cálida, con callos de 40 años construyendo cosas para gente que ama. Puse mi mano sobre su brazo. Y sentí la calma de un hombre que no tiembla. ¿Lista, campeona?, me preguntó. Estoy bien. Entonces vamos a mostrarles lo que significa estar presente. Las puertas del granero se abrieron. La luz entró de golpe. Sol de octubre, bajo y dorado, levantando el polvo del aire como si alguien hubiera tirado brillo a mano. 200 personas voltearon. Y ahí estábamos nosotros, Frank Delaney y Darcy Ingram. Un carpintero y una jardinera. Sin lazo de sangre, pero exactamente donde teníamos que estar. Sentí su mano cubrir la mía sobre su brazo. Firme, cálida. La textura áspera de años de trabajo contra mi piel. Él dio el primer paso. Yo lo seguí. Y caminamos. No miré la última fila. No lo necesitaba. Miré hacia adelante. Ahí estaba Marcos al final del pasillo, con los ojos llorosos y una sonrisa que decía todo lo que sus palabras dirían después. Ese era mi día de boda. Y no estaba caminando sola. Las puertas estaban abiertas. 200 personas lo vieron. Y el hombre que sostenía mi brazo no era mi padre de sangre. Era mi padre por elección. Si alguna vez encontraste familia fuera de la sangre, alguien que llegó cuando los que debían estar no estuvieron, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que pasó después es algo que voy a recordar toda mi vida. El pasillo tenía 60 pies de largo. Lo sé porque yo misma lo medí en la visita al lugar en agosto. 60 pies de madera de roble reciclado. Y la ironía de caminar sobre roble hacia un futuro construido por un hombre que trabaja con esa misma madera, no se me escapaba, aunque en ese momento no lo pensé. En ese momento solo contaba los pasos de Frank. Izquierda, derecha, izquierda. Lento. Constante. El mismo ritmo que usa cuando lija madera. Medido. Intencional. Como alguien que ya ha hecho esto en sus huesos, aunque sea la primera vez. A los 10 pasos empezaron los suspiros. No fuertes, solo esos sonidos pequeños que la gente hace cuando está entendiendo algo en tiempo real. Algunos invitados sonreían y se secaban los ojos. Otros miraban a Frank, y luego buscaban con la vista a el padre de la novia, y encontraban a un hombre en la última fila que no levantaba la mirada. Yo no miré a Richard. Quiero dejar eso claro. No giré la cabeza. No lo busqué. No le di ni el gusto de una mirada, ni la crueldad de una directa. Miré a Ruth en la primera fila, limpiándose los ojos. A Jeanette, de pie junto al altar, con la mano en la boca. A las mamás del taller de invernadero, 3 de ellas llorando sin intentar ocultarlo. Y luego miré a Marcus. Estaba al final del pasillo, con las manos a los lados y los ojos llenos. Le hizo un leve gesto a Frank. No era un saludo. Era un agradecimiento. El tipo de gesto que hacen los hombres cuando las palabras sobran, y el momento ya es perfecto. En la última fila, me dicen que Richard se levantó a medias, se sostuvo del banco, y volvió a sentarse. Donna le agarró el brazo. Vanessa se quedó mirando al frente con una expresión que Ruth después describió como una mujer viendo cómo se cierra una puerta que ya no puede volver a abrir. Llegamos al altar. La oficiante sonrió. Era la reverenda King, de cabello gris, bajita. De esas voces que te hacen sentir que todo va a estar bien, aunque no lo esté. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Frank aclaró la garganta. No es un hombre que hable en público. Él construye,
arregla cosas, alimenta a la gente los domingos, pero no habla así. Ese día sí habló. Su familia. Pausa. Y más bajito, como si me lo dijera a mí. Todos los que vinieron. El cuarto exhaló. Escuché un sollozo suave en la primera fila. Ruth. Janete ya tenía el maquillaje corrido. Gloria usaba el programa como abanico y como pañuelo al mismo tiempo. Frank se giró hacia mí, me tomó las dos manos y apretó una vez. El mismo apretón con el que había hecho el librero, la tabla de cortar, el ramo, las mismas manos. Ve a casarte, campeona. Me pasó mi mano a la de Marcus, dio un paso atrás, y caminó hasta la primera fila, centro del pasillo, y se sentó en la silla que esa mañana tenía su nombre, la que mi papá iba a ocupar. Marcus se inclinó y le dijo dos palabras a su papá. Gracias. Frank asintió y cruzó las manos en las piernas. Le vi aserrín en el puño derecho. Siempre tenía aserrín ahí. Me volteé hacia Marcus. Y empezó la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, yo dije lo que había escrito 2 noches antes en el taller, junto al librero de roble, en la parte de atrás de un boceto de paisaje. Te elijo a ti, y elijo la familia que construimos, no la que nos tocó, sino la que hacemos todos los días con nuestras manos, desde cero. Marcus dijo los suyos. No recuerdo las palabras. Recuerdo sus ojos. Nos casamos a la 1:27 de la tarde. La recepción empezó a las 2. Mismo granero, mesas acomodadas distinto, luces colgantes encendidas. La banda tocaba algo acústico, suave, cálido. La gente bailaba. Owen, el hijo de Vanessa, corría entre las mesas persiguiendo un globo. Lily estaba sentada en las piernas de Richard pidiendo pastel. A las 3, Frank se levantó para su brindis. El salón se cayó de esa forma en que los lugares sienten cuando algo importante va a pasar. Voy a ser breve, porque Marcus me dijo que si hablaba más de 2 minutos, me iba a sacar con un trombón. Risas. Y no tengo trombón, así que le creo. Levantó su copa. La primera vez que Darcy fue a mi casa a cenar, tenía un helecho en la ventana. Estaba muriéndose. Llevaba 1 año así. Ella entró, lo vio, y en 10 minutos lo trasplantó, lo movió de lugar y me dijo que lo estaba regando de más. Me miró. Y entendí algo ese día: cualquier mujer que salva una planta sin que nadie se lo pida, también es la clase de mujer que puede salvar a un viejo como yo de cenar solo cada domingo. Silencio. Y luego el salón explotó. Aplausos. Llantos. Janete se levantó a aplaudir hasta que se le enrojecieron las manos. Después del brindis, la gente empezó a hablar, no conmigo directamente, sino alrededor de mí. Ella diseñó los jardines de la biblioteca de Riewood. Su empresa trabaja los jardines del juzgado. ¿Has visto cómo se ven en primavera? Da talleres gratis para mamás cada sábado. Mi trabajo hablando por mí. En una sala llena de gente que vino porque quiso. Mientras mi familia estaba en una mesa de esquina, en silencio. Richard me encontró en la mesa de postres. Yo estaba cortando pastel de limón. Mi elección, no la de Donna. Sentí que alguien se acercaba por la izquierda. Supe que era él antes de voltearme. Olía al mismo aftershave de siempre. Old Spice. El de botella blanca. Darcy. Me giré. Tenía un vaso de agua en la mano. No champaña. Agua. Los ojos rojos en las orillas. La mandíbula apretada, como cuando intenta no decir algo que podría salir mal. Miró hacia Frank. Hizo un buen trabajo. Así se llama, Frank. Richard asintió. Frank. Sí, hizo un buen trabajo allá arriba. Pausa. Silencio. Richard miró el pastel, la mesa, cualquier cosa que no fuera mi cara. Yo quería decir lo siento. Pero no lo hice. Lo miré. Sin enojo. Sin perdón. Solo esa mirada clara de alguien que lleva 32 años viendo a un hombre elegir siempre el camino más fácil.
Perdón por no haber venido, o perdón porque todos lo vieron, le dije. Se le notó el golpe. Pequeño, pero real. Ese tipo de reacción que solo pasa cuando alguien dice en voz alta lo que tú has estado pensando por días. Antes de que pudiera responder, Donna apareció. Le agarró el brazo a Richard y lo giró con suavidad, pero con control, como siempre lo hace. Richard, ven, siéntate. Luego se inclinó hacia mí al pasar, voz baja, la misma de siempre. No hagas un escándalo, Darcy. Yo tomé el cuchillo del pastel, serví una rebanada en un plato. Yo no estoy haciendo escándalos, mamá. Estoy sirviendo pastel. Se fue. Richard la siguió. Siempre la sigue. El baile de padre e hija era a las 4, aunque en realidad no era un baile de padre e hija. Era Frank y yo en el piso del granero, bajo luces colgantes, con una canción que eligió Marcus, una versión acústica de Lean on Me que hizo llorar a Janete por tercera vez. Frank bailaba como construye, con cuidado, fijándose dónde pisa. Me sostuvo la mano con una, y la otra la puso en mi hombro, no en la cintura, porque Frank es de los hombres que respetan los límites incluso en una boda. Te voy a pisar, me advirtió. Ya sé, le dijo Marcus desde la mesa. Ese muchacho no tiene lealtad, dijo Frank. Me reí. El salón se rió. 200 personas viendo a un carpintero bailar con una jardinera, y sintiendo algo real debajo de la música. En la mesa de la esquina, Vanessa miraba. Preston no estaba. ¿Viaje de trabajo? O eso le había dicho a Donna. La silla de al lado estaba vacía. Y ella apretaba su copa de champaña como si le debiera algo. Ruth se levantó y caminó hacia Vanessa. Y se sentó a su lado. No fue hostil. No fue cariñoso. Solo estuvo presente. Como Ruth hace todo. Eleanor estaría muy orgullosa de Darcy hoy, dijo Ruth. Vanessa la miró. Y también estaría orgullosa de ustedes dos, Vanessa, si la hubieran dejado. A Vanessa se le llenaron los ojos de lágrimas. Dejó la copa, se levantó y fue al baño. Estuvo ahí unos 15 minutos. Cuando salió, el maquillaje estaba retocado, pero los ojos hinchados y las manos le seguían temblando, igual que en Thanksgiving. La vi cruzar el salón desde la pista de baile. No fui hacia ella. No mandé a nadie. Seguí bailando con Frank. Algunas puertas se cierran porque tú las cierras. Otras, porque la persona del otro lado dejó de sostenerlas abiertas. No vi a mis papás irse. Janete me contó después que se salieron alrededor de las 5, entre el corte del pastel y el lanzamiento del ramo. Como quien se va de una fiesta donde nunca estuvo del todo. El camino de regreso para Richard y Donna era de 40 minutos. Ruth supo por una vecina que lo escuchó de la hermana de Donna. Los primeros 20 minutos no hablaron. Luego Richard dijo algo. Ese hombre le hizo un librero. Donna lo miró. ¿Qué? En su taller. De roble, con sus iniciales talladas. Donna siguió viendo el camino. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le hicimos algo a ella? Silencio. La carretera entre Río Wood y su casa pasa junto al embalse. Agua plana, árboles oscuros. El tipo de camino que te obliga a pensar demasiado. Ni siquiera me miró cuando caminó al altar, dijo Richard. Ni siquiera me miró. Estaba viendo a Marcus. Estaba viendo a todos menos a mí, y tenía razón. Donna no dijo nada. Richard entró a la casa. Donna también. Richard se quedó en el coche. La luz del garaje seguía encendida desde el viernes. La foto de mí a los 12 con el tomate seguía en el tablero de herramientas. El invernadero ya no estaba. Donna lo hizo quitar años atrás. Pero las marcas en el pasto donde estuvo todavía se veían, apenas, incluso en la oscuridad. Hay cosas que dejan sombra aunque ya no estén. Richard revisó su teléfono. Ningún mensaje mío. Y ya no iba a llegar. La boda había terminado. Su hija se había casado. Un carpintero había hecho lo que debía hacer. Y el asiento con el nombre Frank Delaney en primera fila había sido la declaración más fuerte del día, sin decir una sola palabra.
Richard entró a la casa y cerró la puerta. Lunes en la mañana, 2 días después de la boda. Abrí el taller a las 7, como siempre. En el escritorio había un nuevo pedido: diseño de jardín para el área infantil del Hospital Memorial de Riewood. 12.200 pies cuadrados. Plantas sensoriales para niños en recuperación. Jardines de textura. Cosas que puedes tocar, oler y sostener. Marcus llegó con café a las 8. Los chiles del alféizar seguían vivos. Frank llegó a las 9 con una tabla de cortar que había estado haciendo por semanas. Madera de cerezo con una franja de nogal incrustada en el centro. Para los recién casados, dijo, como si no me hubiera llevado al altar 48 horas antes. Como si fuera un sábado cualquiera. La puse en el mostrador, junto al librero que él había construido 3 años atrás. Mismo hombre. Mismas manos. Mismo estar sin que nadie se lo pida. A mediodía me vibró el teléfono. Un mensaje de Richard. ¿Podemos hablar? Lo leí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de planos. Abrí el diseño del jardín del hospital. Empecé a dibujar el camino sensorial. Romero para la memoria. Lavanda para la calma. Menta para la energía. Plantas que te dan algo solo por estar cerca. El invernadero que construí a los 14 tenía 7 pies de alto y alimentaba a una familia. Este tendría 12.200 pies cuadrados, y crecería para sanar niños. Tomé el lápiz. Dibujé la primera línea del camino. Luego la segunda. Luego los bordes. Luego el arco de entrada. Afuera, la luz de octubre entraba por la ventana del taller y caía sobre las letras talladas dentro del librero. D.I. Tan pequeñas que casi no se ven. Tan profundas que no se borran. No respondí el mensaje. Tenía trabajo que hacer. 2 semanas después de la boda, Vanessa llamó. Yo estaba en una obra, en el jardín del hospital, midiendo el drenaje del terreno, cuando su nombre apareció en la pantalla. Casi la dejé ir a buzón. Casi. Pero algo en mí, algo de la chica que arreglaba bisagras del invernadero 2 veces porque creía que todo se podía reparar, me hizo contestar. Darcy, estoy aquí. Silencio. Tanto que revisé si se había cortado la llamada. Preston se fue. Dejé la cinta de medir. Se fue la semana pasada. Se llevó sus cosas mientras yo estaba en el súper. Dejó una nota en la cocina. Esperé. La respiración de Vanessa estaba rara. No era llanto, era tratar de no llorar. Solo pensé que debía saber. Ok. Otra pausa. Y entonces su voz se quebró. No de forma dramática. No como cuando actúa frente a mis papás. Sino bajito, como una grieta en una pared que llevaba años creciendo y por fin salió. Yo pensé que si mantenía a mamá y a papá enfocados en mí, iba a llenar el vacío. Preston no estaba. Los niños no eran suficiente. Yo necesitaba ser el centro de algo, y tu boda estorbaba. Tu felicidad estorbaba. Dejé que eso se quedara ahí. No la consolé. No la ataqué. Estaba parada en una obra, con tierra en las botas, sosteniendo el teléfono y escuchando a mi hermana decir por fin lo que había estado escondiendo detrás de manipulación por años. Vanessa, espero que encuentres lo que necesitas. De verdad. Pero ya no voy a ser tu colchón emocional. No puedo ser lo que pisas para sentirte de pie. Ella lloró bajito. La dejé. Luego colgué. Y volví a medir. La semana siguiente llegó una carta. Escrita a mano. La letra de mi papá, pequeña, inclinada, de alguien que aprendió a escribir cuando todavía usaban pluma fuente en la escuela. No mensaje. No llamada. Una carta con estampilla. Sellada desde Riewood. La abrí en el taller, de pie junto al librero. Darcy. Debí llevarte al altar. Lo supe cuando Vanessa me pidió que no lo hiciera. Lo supe cuando tu mamá dijo que no era para tanto. Y lo supe cuando me senté en la última fila y vi a otro hombre hacer lo que yo debía hacer. Elegí mal.
Te he fallado muchas veces y me dije que era más fácil así. No lo era. Solo era cobardía. Dejé que tu hermana usara a los niños como muro entre nosotros. Dejé que tu madre me convenciera de que mantener la paz era ser buen padre. No lo fue. Mantener la paz fue mantenerte lejos, y lo hice porque tuve miedo de enfrentar las consecuencias. Frank se ganó lo que yo solté. Él llegó. Yo no. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si yo lo haría. Pero quiero que sepas que la foto de ti con el tomate sigue en mi pared. Y ojalá te hubiera dicho antes lo que debí decirte 1000 veces. Estoy orgulloso de ti, Darcy. Siempre lo estuve. Solo fui demasiado débil para decirlo. Papá. La leí 2 veces. La doblé. La guardé en el cajón del escritorio, junto a la carta de mi abuela. 2 cartas. 2 pesos distintos. No respondí. Antes pensaba que la familia era la gente con la que naces. La sangre. El apellido. La mesa. Ya no. La familia es el hombre que maneja 40 minutos un sábado para arreglar una bisagra que ni siquiera le pediste. La familia es una carta amarilla de alguien que murió hace 11 años. La familia es quien llega. Esa es mi historia. 3 días de silencio. Una carta de una abuela. Y un carpintero que dijo sí antes de que yo terminara de preguntar. Si esto te recordó que la familia se elige y no se impone, compártelo con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Después de esa carta, el mundo no se volvió perfecto, pero sí más honesto. Seguí trabajando en el jardín del hospital. El proyecto creció más de lo que imaginé: caminos de romero, zonas de lavanda para calmar a los niños, menta en los bordes para que el aire cambiara con cada paso. A veces llegaban médicos a ver los planos y se quedaban en silencio, como si no supieran explicar por qué un jardín podía parecer tan necesario. Marcus seguía apareciendo con café sin preguntarme si lo necesitaba. Frank seguía llegando con madera, ideas, y esa forma suya de estar sin invadir. Y cada tanto, Ruth pasaba por el taller solo para sentarse un rato y ver cómo trabajaba, como si eso también fuera una forma de acompañar. De mi familia, al principio no hubo más ruido. Después, pequeños intentos. Mensajes cortos de Vanessa que ya no pedían nada, solo existían. Uno decía: estoy empezando terapia. Otro: hoy los niños preguntaron por ti. No respondí a todos. A algunos sí. A otros no. Pero por primera vez no sentí que tenía que correr a arreglar nada. Mi papá volvió a escribir meses después. Esta vez no para justificar, ni para explicar. Solo para decir que había ido solo a la librería donde estaba la foto del tomate en la pared y que se había quedado ahí parado sin saber por qué lloraba. No contesté de inmediato. Me tomó tiempo entender que no todo mensaje exige una respuesta rápida, algunos solo piden ser leídos. La vida siguió. Y lo más extraño fue esto: ya no dolía como antes. No porque ellos hubieran cambiado del todo, sino porque yo dejé de ocupar el lugar donde siempre intentaban ponerme. Dejé de ser el equilibrio de nadie. Un día, Frank me llevó al taller una tabla de roble sin decir nada. Solo la dejó sobre la mesa y dijo: para lo que quieras construir después. Marcus me abrazó desde atrás mientras yo pasaba la mano por la madera. Y entendí algo muy simple: mi vida ya no era una historia de falta, sino de construcción. Meses después, el jardín del hospital se inauguró. Vinieron niños con sus familias. Algunos corrían. Otros solo tocaban las plantas con cuidado, como si descubrieran algo nuevo sobre el mundo. Una niña me preguntó si podía volver cuando quisiera. Le dije que sí. Y me creyó. Esa noche me quedé sola un momento en el camino principal. La lavanda se movía con el viento. Todo olía a calma. Y pensé en mi abuela. En Frank. En Marcus. En Ruth. En las manos que sí se quedaron. Pensé en mi papá, no como herida, sino como historia incompleta que ya no tenía poder sobre mí. Y por primera vez no sentí que estaba corrigiendo el pasado.
Sentí que estaba viviendo algo que sí era mío. No perfecto. No fácil. Pero construido con intención. Apagué las luces del jardín. Y antes de irme, toqué la lavanda una vez más. Como quien agradece. No por lo que dolió, sino por todo lo que, aún así, floreció.